Momento de abrir la primera entrevista de esta mañana. Le damos la bienvenida al senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, porque en la jornada de ayer se presentó un nuevo proyecto de ley de endeudamiento de personas físicas y para hablar de este y otros temas lo recibimos esta mañana. Bienvenido, senador. ¿Cómo anda? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ¿qué aspectos nuevos introduce este proyecto de ley de deudores de personas físicas deudoras, con respecto a lo que ya se venía hablando anteriormente? Bueno, en primer término, digamos que eleva algo los topes patrimoniales que nos habíamos fijado, ¿no? Estableciendo que la persona que se ampare a este procedimiento podrá tener un inmueble que sea su casa, un único inmueble que sea su casa habitación, que no tenga una tasación catastral superior al 1.600.000 UI. Que aproximadamente unos $240.000. ¿No? No puede tampoco tener un auto que valga más de 150.000 UI según su CIBE, aproximadamente unos $22.000. Y no puede tener ingresos anuales que superen las 240.000 UI, llevado a dólares y mensualizado, yo diría unos $3.000 mensuales. O sea, lo que se pretende es amparar a una clase media, ¿no? Y de ahí para abajo a todos los deudores que hoy tenemos la convicción y de alguna forma también la prueba de que están tremendamente afectados por un endeudamiento crónico, ¿no? También se propone ponerle tope a los intereses. Bueno, sí, mire... Digo, para mostrar un poco la realidad en la que estamos, ¿no? Digamos si uno tiene una deuda de 30.000 pesos de un préstamo, ¿cuánto es lo que han constatado ustedes que termina pagando en definitiva esa persona que lo solicitó cuando, bueno, empieza a generar intereses por falta de pagos? Me gustaría dar un pantallazo general del proyecto. Bien. Yo diría que el proyecto pretende solucionar el endeudamiento que afecta a 630.000 personas inscritas en el Banco Central como incobrables, al millón de personas que están inscritas en el clearing. En general, a esa población, hay un estudio de una consultora que estima que en el Uruguay hay una masa salarial de unos 19.000 millones de dólares y de esos 19.000 millones de dólares, un cuarto de nuestros compatriotas, un cuarto de esa masa salarial, lo destinan a satisfacer sus obligaciones con la financiación de préstamos de consumo. O sea, el problema tiene una gran envergadura. Hay un gran endeudamiento de la gente, muchas situaciones verdaderamente muy graves que han hecho que esa gente se retire prácticamente o tenga enormes limitaciones para poder acceder a la satisfacción a veces de sus necesidades básicas. Y entonces nosotros previmos este procedimiento que no es un invento nuestro, sino que tiene antecedentes en el derecho comparado. Me parece que eso es importante. Esto es algo que funciona en otros países. Nosotros tomamos como modelo la legislación de Nueva Zelanda. Y se prevén un procedimiento que lleva 2 etapas. Una primera en una esfera meramente administrativa ante la Unidad de Defensa del Consumidor, en la que se buscará reunir a acreedor y deudor, y ahí no se establecen mayores limitaciones al acuerdo que se pueda llegar. Lo que sí queremos que quede salvaguardado, y lo especifica el proyecto de ley, es el 70% de los ingresos del deudor, si sus ingresos son superiores a 4 salarios mínimos, o el 60% si son inferiores. Perdón, al revés. O sea, la cuota que pague por ese préstamo y esa deuda... no afecte el 60 o el 70% de sus ingresos, según estos sean superiores o inferiores a 4 salarios mínimos. Pero si esa etapa fracasa, se abre una etapa judicial. Y en esa etapa judicial nosotros introdujimos 2 novedades. Una es el concepto de deuda justa, porque sabemos que las deudas originariamente pactadas como consecuencia de una ley de intereses aprobada en el 2007, han trepado en algunos casos a cifras absolutamente absurdas, hasta el 200%. ¿No? Es cierto que las tasas de interés de que nosotros presentamos este primer proyecto han venido bajando porque
por esa ley del 2007, yo diría que los intereses son manejados prácticamente a piacere por los prestamistas, por las instituciones financieras. Entonces nosotros lo que pretendemos es que el juez, llamado a intervenir en esta mediación, que de alguna forma es una mediación, tenga una pauta. Y la pauta es que la deuda hay que convertirla a UI, a la fecha en que se celebró la deuda, y aplicarle por todo concepto como intereses compensatorios, punitorios, moratorios, recargos, lo que fuera, una tasa efectiva anual del 2%. ¿No? Que hoy, y descontarle, aproximadamente? Y descontarle los pagos. Bueno, hay que hacer el cálculo, ¿no? Hay que aplicar una fórmula matemática, ¿no? ¿Pero es mucha la diferencia? No, es sensible la diferencia, es sensible, la diferencia es sensible. Ahora, ¿esto aplicaría de ahora en adelante o la idea es que sea retroactivo para todos esos deudores que están actualmente? No, la idea es que es aportar una solución a esa masa enorme de deudores que están marginados del crédito y por tanto con grandes limitaciones para hacer efectivo el consumo incluso de bienes básicos. Y además, como no es un perdón a tutti, ¿no? Sino que queremos que la gente pueda honrar razonablemente sus deudas, que la gente pague, pero pague lo que es razonable y lo que, de acuerdo a los ingresos que hoy tienen el promedio de los compatriotas, puedan afrontar. ¿Está ¿no? pensado solo para créditos, por ejemplo, préstamos al consumo o también organismos del Estado, BPS, por ejemplo, las empresas unipersonales que muchas veces, o pequeñas empresas, ¿no?, terminan con deudas que después no pueden pagar y que tampoco pueden seguir trabajando porque no pueden sacar certificaciones que los habilite a continuar con su labor? Está pensado tanto para las deudas contraídas con personas privadas como públicas, lo dice expresamente el proyecto, porque somos conscientes que también el Estado se ha excedido en multas, recargos y otras gabelas que le impone a sus deudores. Entonces, bueno, lo que pretendemos es que la gente pueda pagar sus deudas en términos razonables y que los acreedores cobren, porque ¿qué beneficio puede tener un acreedor que tiene un deudor con una enorme deuda que no se la puede satisfacer? Claro, pero por ejemplo con el Estado ahí tiene que haber un cálculo de que va a percibir menos cuando se cobren las multas porque va a haber menos interés, las multas y los préstamos adeudados, ¿no? Claro, pero es lo que yo le digo, ahora tenemos la fantasía de que tenemos un crédito enorme contra una determinada persona. ¿De qué nos sirve si no lo podemos cobrar? ¿No hay una renuncia fiscal por parte del Estado? No, lo que entendemos que lo que hay es una política, lo que pretendemos nosotros es una política realista de que las obligaciones tengan una base de justicia, ¿no? Y esa base de justicia no se da cuando yo le aplico recargos arbitrarios de cifras absurdas que no están acompasadas con el aumento de los ingresos, el aumento promedio de los ingresos de la gente, la inflación u otros parámetros que podamos tomar en cuenta. Y por eso le damos a la justicia una gran amplitud con la sola limitación de eso que nosotros denominamos deuda justa, ¿no? Y le digo que, por cierto, esto está abierto a que si alguien tiene mejores soluciones que las nuestras, que las ponga sobre la mesa y las vamos a estudiar. Este no es un proyecto cerrado. ¿Qué adhesión tiene de los partidos políticos dentro del Parlamento este proyecto? En su momento, si no me equivoco, el Partido de la Gente estaba afín a... Y el Frente Amplio estaba elaborando un... Mire, la verdad que desde todos los partidos, los legisladores nos han manifestado interés en abordar la solución al problema, ¿no? Perdón, y no quiero olvidarme de que además nosotros introducimos una limitación, que eso será para el futuro, a los intereses. Porque como yo le decía, de acuerdo a la mecánica de la actual ley que regula los intereses, son prácticamente las instituciones financieras que fijan las tasas de interés según su conveniencia y luego se promedian en el Banco Central,
¿no? Y nos parece que ese es un mecanismo perverso que ha dado lugar a que en un país donde en añares la inflación no ha superado el 10% haya habido hasta tasas del 200% en algún momento, ¿no? Y esa ley de tasas de interés se resume en un cuadro que periódicamente publica el Banco Central con una multiplicidad de tasas que para el ciudadano corriente es absolutamente inabordable. Domenech, ¿esto podemos reiterar la cantidad de gente que afecta en números en nuestro país? Bueno, ¿De esas personas que tienen deudas millonarias? le tengo que decir que hemos tenido mucha dificultad para acceder a información objetiva, pero tenemos una que es incuestionable, que es la que proporcionó el presidente, el presidente del Banco Central. 633.000 personas, creo, inscriptas en Banco Central como incobrables, ¿no? Creo que la información del CREM de 1 millón de personas también es una información interesante, importante, que demuestra la gravedad que tiene el problema para muchísimos compatriotas, ¿no? ¿Qué pasa si la deuda es de tal magnitud que, bueno, supera los porcentajes pautados en el proyecto de ley de los ingresos de esa persona? ¿Se divide en 200.000 cuotas, por ejemplo, lo que tiene que pagar? ¿Cómo funciona eso? Porque a veces las deudas no son con una única entidad, sino que son múltiples, ¿no? A veces la persona entra en una calecita que pide una deuda para pagar otra y así sucesivamente. Bueno, en realidad eso va a terminar justamente en la etapa judicial, en la que el juez tendrá la deuda calculada en los términos que yo le dije, que nosotros denominamos de deuda justa. Cualquier convenio que se haga entre acreedor y deudor tiene que asegurarle al deudor que va a poder sobrevivir, y para eso nosotros pusimos esos límites que no se pueden afectar más del 60 o el 70% de los ingresos mensuales del deudor. Y luego será cuestión de extender las cuotas de manera que esa deuda justa pueda ser pagada. Nosotros pensamos que acudiéndose al mecanismo que nosotros proporcionamos, esas deudas van a adquirir montos razonables y no los montos absolutamente absurdos que hoy se pretende por algunas deudas, ¿no? Porque es interés sobre interés y esos intereses se capitalizan y dan verdaderos globos, diríamos, de montos absolutamente irreales, que no tienen parangón con ninguna razonabilidad, ¿no? Si cuentan, bueno, con el aval y el apoyo del legislador de todos los partidos, ¿por qué hasta ahora no había salido el proyecto anterior que tenía Cabildo? El Frente Amplio también tenía su proyecto, no sé, en un momento se habló de que se podía acordar o fusionar los dos. Bueno, usted recuerde que hubo un primer proyecto nuestro que se aprobó en la Comisión de Constitución y Legislación y luego sorpresivamente en el Senado fue rechazado, ¿no? En principio parecía que los senadores estaban dispuestos en el plenario a votarlo, pero se alzaron 2 o 3 voces contrarias y el proyecto fue rechazado. No cabe duda que tocamos intereses muy importantes, ¿no? Pero nosotros pensamos que el sistema político va a tener que abordarle una solución a este problema y confiamos en que en las conversaciones que seguramente vamos a mantener en los próximos días le encontremos una solución. Bueno, si no le encontramos, si el sistema político no aborda la solución de un problema de esta magnitud, que sabemos que afecta a tanta gente porque recibimos enorme cantidad de llamados de personas afectadas por este endeudamiento crónico, bueno, nos queda la vía de buscar a través de los mecanismos de consulta popular la aprobación del mismo, ¿no? ¿Por qué era de tanto interés para Cabildo? ¿Por esto mismo que está señalando? ¿Porque una gran cantidad de personas se acercó a Cabildo y les planteó esta problemática? No. ¿Eran situaciones que los tocaban de cerca a integrantes, a militantes? ¿Cuál era la realidad? No, yo le puedo hablar por mí, tengo mi declaración jurada de bienes hecha. No quiero decir que usted no tengo integrante, ni, pero a veces puede pasar de militante que sí, estamos atravesando esta situación y necesitamos de una solución. Y uno tiene mucho contacto con la gente, ¿no? Mire que es muy habitual que la gente tome el teléfono, llama al Palacio Legislativo
pide para hablar con legisladores de cada una de las bancadas y le plantea los problemas. Y me parece magnífico eso, ¿no? De que exista esa inmediatez entre la gente y los que asumimos responsabilidades políticas. Me cuesta definirme como político porque solo hace 3 años que estoy en esto. Bueno, pero es un representante de una gran parte de la población. Pero asumo la responsabilidad de formar parte del sistema político y vemos el problema y tratamos de solucionarlo, que para eso estamos, ¿no? Desde el Frente Amplio se ha señalado hoy, lo refleja la diaria, que si hubiera habido voluntad se podría haber aprobado antes este proyecto, el anterior, ¿no? Que no se aprobó porque no había voluntad, incluso de Cabildo. No, nosotros, si presentamos el proyecto, originalmente el proyecto, y lo llevamos hasta el plenario, creo que nuestra voluntad está fuera de discusión, ¿no? Yo lo que espero es que no se pongan pretextos o excusas para que el sistema político aborde una solución a esta problemática, porque me parece que no se puede jugar con las expectativas de la gente, ¿no? ¿Qué tiempos van a manejar, un poco retomando lo que preguntaba Maggie, de bueno, cómo se va a procesar este anuncio de que si no se iría por la recolección de firmas? Si nosotros tenemos la convicción de que los partidos políticos abordan seriamente el estudio de este tema, bueno, nos vamos a abocar a conversar con ellos para llegar a una solución legislativa, ¿no? Ahora, todo depende de cómo uno vaya midiendo la temperatura, ¿no?, de la voluntad de los demás partidos políticos, ¿no? ¿Y hasta ahora qué dice la temperatura? Si nosotros fijamos un plazo, nos van a decir que les ponemos un ultimátum. Entonces, como no está en nuestro ánimo... Pero no es un ultimátum decir, bueno, sí, si no nos acompañan, igual vamos a juntar firmas porque tenemos el apoyo seguro de la gente. Claro, bueno, pero no estamos fijando plazos, ¿no? No, plazos se fijaron, sí. Claro, no, pero en este momento, digo, no, en este momento yo no estoy fijando un plazo. Todos los plazos en que nosotros teóricamente podemos tener una idea de plazos, pero tenemos la elasticidad suficiente como para que si los demás partidos políticos quieren acompañar una solución efectiva al problema... Pero para eso tienen un mes, si no arrancan con las firmas... Bueno, tenemos alguna limitación en cuanto a los plazos constitucionales para actuar, ¿no? Pero dentro de esos plazos yo preferiría manejarme con una cierta elasticidad, ¿no? Ahora, claro, si nosotros le tomamos la temperatura al sistema político y vemos que nadie nos acompaña, bueno, ahí sí saldremos a recoger las firmas, ¿no? Los momentos de tensión de días pasados tuvieron que ver tal vez con decir algo de más. Y lo planteo en ese sentido y en esos términos. Respecto a este tema, ¿me dice usted? O... Claro, porque en realidad luego de la conferencia, por lo menos en la última conferencia que brindó Manini y Ríos, que no fue tal, fue una declaración informando a través de los medios, se planteaba ese plazo de un mes. Por eso consulto si la tensión del momento a nivel político, tal vez de cierto malestar, llevaron a plantear ese plazo de un mes que bueno, no era tan así. Es un plazo tentativo, como todas las cosas en política, porque tenemos un sistema político bastante fragmentado, ¿no? Porque no hay unanimidades en el Frente Amplio, no la hay en el Partido Colorado, no la hay en el Partido Nacional. Entonces, bueno, tenemos que ser razonables, conocemos cuál es la situación, vamos a conversar con los restantes partidos políticos. Tentativamente sí podemos decir que vamos a esperar un mes. ¿Hay diálogo después de la fricción que hubo con la salida de Irene Moreira? Sí. ¿Y la relación con el Poder Ejecutivo? Yo le digo que tengo buen diálogo con todos los legisladores de todos los partidos. Pero yo le pregunto a nivel de partido, no solamente usted. Usted quería irse de la coalición, además, ¿no? Sí, me pareció una forma muy incorrecta de cesar un ministro. Me pareció que fue un agravio a Cabildo Abierto. Sin embargo, ayer la ministra reconoció que no fue lo más acertado otorgar esa vivienda a una cabildante. Bueno, yo jurídicamente le diría que no encuentro objeción al procedimiento. Ahora, no me voy a pronunciar sobre el mérito o conveniencia de lo hecho por la ministra Moreira, porque me parece que me corresponden un poco las generales de la ley. Acepto su percepción o su calificativo sobre lo sucedido. ¿Usted lo hubiera hecho lo que hizo Moreira?
no me quiero colocar en una situación hipotética. Se lo consulto porque dentro de, por lo menos de las administraciones anteriores, se especificaba la entrega de cada una por el motivo que era y siempre amparado dentro de la normativa. Acá aparentemente habría una separación. No, pero mire que en este caso se formó un expediente en el que informaron por lo menos 2 reparticiones del ministerio. Que ameritaba, pero no era, por lo menos cumplía con los requisitos, Sí. pero no para una entrega directa. Bueno, yo no lo interpreté así, ¿no? Porque era evidente que me pareció a mí, por lo menos como yo interpreté Claro, lo que pasa, Domenech, por más que cumpla con los requisitos, lo que es cuestionable creo que es la asignación directa, porque hay muchos otros uruguayos que también cumplen con los requisitos y al no tener llegada directa a la autoridad, no tienen esa chance de acceder, por ejemplo, al cupo de reserva. Creo que ahí es el Yo cuestionamiento. admito que los temas son discutibles. ¿Sabes lo que me llama mucho la atención? Que se habla mucho de este caso de la adjudicación de una vivienda por la exministra Moreira, y no se habla que en el plenario del Senado, días pasados, se trenzaron en un debate acalorado, colorados, blancos y frente amplistas, por la designación directa de funcionarios en las intendencias municipales, donde hay, no quiero exagerar, no quiero decir miles, pero sí centenas de designaciones directas. Y también hay muchos uruguayos que necesitan de trabajo. ¿Pero justifica eso con lo otro? No, pero me llama la atención, es la percepción que yo tengo, ¿no? Pero las designaciones directas están amparadas. Bueno... Cuando hay cargos de confianza, Y en este caso yo creo que la asignación directa estaba amparada por una reglamentación. Podemos decir, bueno, la reglamentación esa no es justa, no es correcta, pero la reglamentación estaba y se utilizó en otros casos. Pero con otros mecanismos. No, yo no puedo juzgar eso porque no conozco los expedientes, todos los expedientes que derivaron en adjudicaciones en el Ministerio de Vivienda. Pero cuando hay designaciones directas en otras esferas del país, todos los partidos políticos están de acuerdo. Ahí nadie le objeta. ¿Y hay cuántos desempleados hay en el Uruguay? ¿No hay como un 10% de desempleados? Domenech, ya tenemos que cerrar y le quiero hacer la última pregunta. Se ha señalado, usted lo arrojaba aquí en esto que estamos conversando, la ministra Marini Ríos, como que hay una intencionalidad de perjudicar a Cabildo. Muchas veces se señala a la oposición, otras veces incluso a sus socios de coalición de gobierno. ¿Por qué se querría perjudicar a Cabildo, incluso por parte de sus socios? Porque somos un partido distinto. Yo siempre digo, hago el símil, de que nosotros comparecimos a una reunión a la que nadie nos invitó, ¿no? Y nos hicimos presentes en esa reunión y molestamos. Y bueno... ¿Esa reunión se refiere al gobierno? No, me refiero a la política en general, porque le molestamos al Frente Amplio, le molestamos a los partidos tradicionales. Pero usted dice que no fue invitado a la coalición, que se invitó solo Cabildo a formar parte de la coalición. No a la coalición, a comparecer políticamente, ¿no? Nadie esperaba que un partido... Primero nos dijeron que íbamos a tener 500 votos, después 5.000 votos, después tuvimos 50.000 y en la elección nacional tuvimos 270.000 votos. O sea que estamos interpretando seguramente a ese 10%, 11% de la población que no se sentía representado por los partidos tradicionales. Y yo le soy muy franco, yo creo que los partidos tradicionales tienen que hacer un autoexamen. Yo milité en uno de los partidos tradicionales. ¿Por qué la gente se aleja de los partidos tradicionales? Porque un partido que fue el partido dominante en el Uruguay durante más de 100 años, hoy tiene votos muy similares a los de Cabildo Abierto, que tiene 3 años de existencia. ¿Por qué el otro partido que también tuvo porcentajes altísimos de participación en el electorado nacional, hoy no llega al 30%? ¿Qué hace? ¿Por qué no se interpreta el sentir de la gente que toma otras opciones políticas? Y yo digo, nosotros no le faltamos nunca el respeto a ningún dirigente de los partidos de la coalición. Sin embargo, desde algunos partidos de la coalición se dice que nosotros faltamos a nuestra palabra. Y yo sé que no faltamos a nuestra palabra. ¿Se puede seguir conviviendo entonces en la coalición con esa... Mire, nosotros asumimos tenemos una responsabilidad con la gente. Y esa es la responsabilidad que yo querría cumplir.
el país necesita estabilidad política. El matrimonio que sigue por los hijos, entonces. Ya no se quieren más, pero continúa en la familia por el bien de los puede hijos. ser, pero no es una mala opción. Muchos de los problemas de la sociedad uruguaya se debe a que hemos priorizado los intereses de los mayores y nos hemos olvidado de los niños. Y se lo digo por experiencia propia porque yo soy divorciado. Muchas gracias por estos minutos. Cerramos por aquí la entrevista con el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, 9 de la mañana, 19 minutos.